Mario Pasarini, como es economista y es sociólogo, le pedí especialmente que viniera hoy, porque me hacen preguntas a mí, Mario, sobre economía y me cuesta mucho responderlas. Si me pongo a pensar cómo las podrías responder vos, ¿no? Yo doy respuestas más ordinarias. Ahora, te voy a hacer yo quiero hablar de tres cosas y vos me cambiaste el orden, seguramente por algún sentido. Yo quiero hablar del Club de París, de los BRICS y de la economía hoy. Vos me decís, hay que arrancar por los BRICS. Pero te quiero hacer una pregunta antes, solamente porque me la hicieron a mí. Me la hace un amigo que es contador, no es economista. Me dice, nosotros debíamos 6.500 millones de dólares. Vamos al Club de París, salimos debiendo, me dice, ¿no? 9.500. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? Bueno, vamos a tratar de explicarlo. En realidad, tendríamos que comenzar diciendo que es una deuda contraída por la Revolución Libertadora, conocida también como la Revolución Fusiladora, que derrocó al gobierno peronista en 1955. ¿Esto que se fue a negociar Kicillof? Sí, señor. ¿Es del 56? Es del 56, exactamente. 1956. Es decir, porque aquí hay una cosa concreta que la gente tiene que conocer. A ver, el Fondo Monetario Internacional, los organismos creados en la conferencia de Bretton Woods, 1944. Sí, cuando cambiamos del oro al dólar. Claro, en realidad son los países que después van a vencer en la Segunda Guerra Mundial, de la cual la semana pasada se han recordado, mejor dicho, el 70 aniversario del desembarco de Normandía, por parte de las fuerzas conjuntas, fundamentalmente lideradas por Estados Unidos de Norteamérica, y que este año vamos a recordar los 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. Los dos se llevaron 70 millones de personas, para que a veces... Las dos guerras. Para que tengamos en cuenta, ¿no?, estas situaciones que se vienen dando. Bueno, pero lo concreto es que en 1944 ya los países de Occidente, por así llamarlo, pretenden diseñar, a partir de lo que se veía como una proximidad al triunfo sobre el eje Alemania, Italia, Japón, organismos que pudieran regular la economía mundial. Ahí se hace un acuerdo en Bretton Woods, se crea el Fondo Monetario Internacional y lo que hoy se conoce como el Banco Mundial. Está bien. ¿Está? Bien. ¿Qué año es? 1944. Y nosotros no ingresamos. Bueno, el peronismo, y esto es importante, ningún gobierno peronista, con la excepción del peronismo que adopta la forma neoliberal con Menem en 1990, contrajo deuda. Y además se negó a que fueran regulada, supervisada su economía por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Perón, hasta su caída, se negó a adherir a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Y adhiere a Aramburu. Adhiere el gobierno de la Revolución. Plan Presbich. Plan Presbich, después aparecen figuras de lo que son los exponentes del liberalismo económico contrapuesto al proyecto nacional que había encarnado el peronismo. Claro, porque Aramburu con el economista Presbich y después Frondizi con el economista Alzogaray. Claro, exacto. Ahí tenés la línea. Exactamente. Bueno, pero hay una cosa importante, ¿no? Adherir al Fondo Monetario Internacional era establecer una nueva serie de relaciones con el poder mundial que se había estructurado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de esto aparece un préstamo que van a ir concediendo varios países. En total terminan siendo 19. ¿Es cierto? Eso es lo que se denomina el Club de París. 19 países que le prestan a la Argentina 700 millones de dólares, que se van refinanciando a través del tiempo, nadie los va cancelando, y se convierten en la actualidad en 9.700 millones de dólares. Pero no tenemos que asombrarnos de esto. No, pero lo que pasa es que me parece fantástico lo que me estás contando, fantástico desde el punto de vista de que en 1956-57 se toma esta deuda. Exactamente. De 700 millones de dólares. Sí. Y llegamos al 2014 y nadie la cancela. No, porque hubo hubo dos intentos allá por el año, durante el gobierno de Alfonsín, que fue imposible, y después, durante el gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina, hubo un intento de cancelación y sobrevino la crisis del 2009, donde era imposible. Claro. Y además nos exigieron siempre como condición
la supervisación del Fondo Monetario Internacional. Y la Argentina dijo, nosotros no negociamos bajo la supervisación del Fondo Monetario Internacional. Lo tenemos pago el fondo. Y menos cuando le pagamos. En el 2006 le dijeron, señores, a partir de aquí, toda la la plata, Argentina ustedes no tienen nada más que hacer con la Argentina. Claro, cuando Néstor Kirchner canceló la deuda. Canceló la deuda esa. Está bien. Ahora, ¿no eran 6.500 millones y después nos fuimos 9.500? Bueno, pero hay una cosa concreta. Si vos no pagás una deuda, se van acumulando intereses. Pero cuando llegó Kicillof eran 9.500. Eran 9.500. O sea, lo que me están preguntando a mí... No había ninguna otra posibilidad. Y lo que se ha hecho es una negociación que después la vamos a explicar, que es interesantísima, donde las reglas no las fija los acreedores, sino en este caso el país deudor. Bueno, listo. Porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Pero hay una cosa importante, porque sí, a mí me parece que esto es interesante tenerlo en cuenta y decírselo a la gente. Dígalo. Los mayores endeudamientos fueron generados a partir de dictaduras militares, fundamentalmente a partir de 1976, sí, ¿no es cierto? Del 76 al año 2003, la deuda pasó de 9.000 millones a 45.000, generando la mayor condicionalidad externa. No, espera. 2003 dijiste. No, perdón, del 1976 sí, a 1983. A 1983, sí, exactamente, ¿no es brutal. cierto? Y bueno, hicimos un mundial en el medio. Fíjate lo que sale el Mundial de Brasil. Bueno, pero además se estatizó la deuda de los grupos privados, claro, YPF que debía 600 millones pasó a deber más de 6.000 millones, se la obligó a vender a pérdida a Shell en beneficio de Shell y de eso. Bueno, después la deuda no se pudo nunca, digamos, refinanciar en condiciones ventajosas, y en la época de Menem aparece una segunda fase de endeudamiento definitivo para sostener la convertibilidad, a tal punto que, y acentuada con planes permanentes de ajuste durante el gobierno de la Alianza, y llegamos al 2003, donde la deuda externa representaba el 150% del PBI argentino. ¿Sabes cuánto representa hoy? Menos del 50%. Te iba a decir... Y lo que debemos en concepto de, de deuda expresada en moneda extranjera, el 10%. El 10% de moneda extranjera. Exactamente. Bueno, ahora, vos querés arrancar por los BRICS. La gente agarra el diario, lee BRICS y sigue de largo. No, yo quería arrancar porque a mí me parece que en el mundo se está asistiendo a un momento realmente interesante, donde se ha vuelto a reinstalar la multipolaridad. A ver, y ahí tenemos que hacer una pequeña síntesis. A la salida de la Segunda Guerra Mundial se establece lo que se llama la bipolaridad en términos militares y dos proyectos antagónicos entre sí, el capitalismo y lo que expresaba el socialismo real a través de la Unión Soviética. ¿No es cierto? En el 49 aparece una nueva forma de socialismo en China. Bien, esta bipolaridad en términos militares, que se conoce en la historia a su vez como la Guerra Fría o la mutua disuasión, termina con la caída del muro de Berlín y la posterior desintegración de la Unión Soviética en el año 1991. Y ahí va a comenzar lo que se conoce como el unicato mundial, es decir, Estados Unidos como potencia hegemónica en términos económicos, pero fundamentalmente en términos militares. Ronald Reagan. Bush. Bueno, también lo hace Bush, padre, claro, ¿no es cierto? No nos olvidemos en la Operación Tormenta, tenés razón. De Irak, ¿no es cierto? Y lo continúa Clinton y Bush hijo, ¿no es cierto? Después del tema de las Torres Gemelas. Es decir, Estados Unidos se impone ejercer el dominio mundial a través de su inmenso poderío militar, a tal punto que su gasto militar es equivalente al a lo que gastan los 10 países que le siguen, para que tengamos una idea. ¿No es cierto? Bueno, este unicato comienza a ser cuestionado por el surgimiento de países, ¿no es cierto?, que se convierten en potencias emergentes. China. Y entonces ahí aparece lo que hoy se conoce como los BRIC. Son los BRIC, la gente dice el BRIC. El BRIC es una asociación. Los BRIC, quienes las componen, son potencias emergentes en términos económicos, políticos, en el marco de la multipolaridad, no aceptando ni la hegemonía de Estados Unidos, ni las regulaciones que pretenden establecer tanto el Fondo Monetario como ahora el Banco Europeo, a través de lo que significa en la zona euro la hegemonía alemana.
Bien, entonces, me parece que esos países son China, India, bueno, Brasil. Si querés te lo puedo decir porque es realmente interesante. Estos países hoy representan el 43% de la población mundial. Claro, son grandes consumidores también. Y además grandes productores. Claro. 25% del PBI mundial. Es decir, que un cuarto del PBI mundial queda concentrado en 5 países. Luego tenemos, ¿qué importancia tiene esta economía? China es la economía número 2. ¿La 1 cuál es? Estados Unidos. Estados Unidos. Y la 2 es China. La 2 es China. Con una proyección de crecimiento sostenido como el que viene teniendo de 7 a 9 puntos anuales, con lo cual para el 2020 es muy posible que pase a ser la economía número 1 en términos mundiales. Luego tenemos, bueno, eso hoy representa el 25% del PBI mundial. Si vos querés, te lo puedo decir, vamos a terminar con esto. Hoy el 20% de la inversión extranjera directa se realiza en estos países. 20% mundial. Y además, mirá qué lugar ocupan en la economía. 2 China, 7 Brasil, 9 Rusia, 10 India, y se le incorporó últimamente África, que está en la posición número 29. ¿No es cierto? La Argentina está un poquito mejor, después lo vamos a ver. Esto es lo que se llama BRICS. Se llama BRICS. Está bien. Brasil, Rusia, India, China. En principio la S significaba pluralidad, ahora se convirtió en Sudáfrica. Bueno, nos invitaron a participar del Claro, grupo. te voy a citar dos cositas porque solamente. tenemos que ir al corte, dale. Sí, una cosita importante. ¿Vos sabés cuánto significa esto en extensión territorial? Por ejemplo, el planeta Tierra, hay un dato interesante. La Tierra tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 359, casi 360 millones son océanos. Solo emerge la superficie 150 millones. De esos 150, 40 millones lo conforma este bloque. Estos 4. Estos 4. Bueno, hacemos la primera y última pausa, siempre hay una pausa nada más, y continuamos luego con el economista y sociólogo. Bueno, ustedes lo están escuchando, ¿no? Lo que nos está contando. Muy bien. El BRICS, repito solamente nada más, quiere decir Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Exacto. Decían que no nos iban a invitar, porque no éramos unos 4 de copa nosotros, no producíamos nada, y al final sí nos invitaron. Sí, pero bueno, ahora vamos a decir por qué nos invitan, y esto es importante, ¿no? Bueno, básicamente te quiero comentar algo, así a modo de síntesis. Esta primera designación se la va a asignar un banco de inversión que tiene mucho que ver en las finanzas internacionales, que es Goldman Sachs. Corría el año 2001, y Goldman Sachs, que investiga mucho acerca de lo que pasa en el mundo económico, advierte desde Londres, diciendo, cuidado a Europa y Estados Unidos, aquí se está armando un bloque realmente significativo que va a tener poder. En aquel momento, el BRIC tenía el 8% del PBI mundial, hoy tiene el 25%. Ah, va creciendo rápido. De manera realmente... En 13 años. De realmente, sí, claro. Mirá. Y bueno, se realizaron varias conferencias. La primera se hace en el año 2006, donde queda confirmada esta unidad, sin Sudáfrica. Sudáfrica se va a incorporar en el 2009. Y alternativamente se fueron haciendo después en China, en India, en Rusia, en Brasil, en Sudáfrica, y ahora el mes próximo se va a hacer en Brasil nuevamente. Sí. Y han decidido que un país de un desarrollo realmente importante en los últimos años, que tiene indicadores interesantísimos, primero que le ha dicho no al Fondo Monetario Internacional, segundo que ha renegociado su deuda con una quita significativa, tercero que tiene un desarrollo industrial importantísimo, que además ha apostado mucho a la investigación, a la ciencia y a la tecnología, a tal punto que hoy la Argentina controla la energía atómica con fines pacíficos, pero es líder, ¿no es cierto? Tiene la posibilidad del lanzamiento de satélites, además está muy bien ubicada en materia de software, biotecnología, nanotecnología, somos grandes productores de alimentos y al mismo tiempo tenemos reservas estratégicas, donde ahora vamos a conectarlo con el Club de París y vamos a ver por qué algunas empresas influyeron decididamente sobre sus países para que se llegara a un acuerdo con la Argentina, para después realizar inversiones aquí. Ahora lo vamos a ver cuando analicemos el Club de París. Ahora, esto es importante. ¿Qué han hecho el BRIC ya? ¿Qué lleva hecho el BRIC ya?
han hecho acuerdos mutuos, ¿no es cierto?, entre sí, Sí, obvio. Reafirmando siempre el concepto de la multipolaridad y respetando los intereses nacionales de los países que la integran. Está bien. Ahora, nos invitan por todo esto que vos nombraste, y no Sí. nos invitan también políticamente, también porque buscan una concentración política, una Claro, un correlato político. pero no con cualquier país. No, por eso. Con países que han tenido coherencia en los últimos 10 años respecto a una postura de soberanía nacional. Claro, está bien. De Perfecto. soberanía nacional. Bueno, ahora vos fíjate una cosa, van a crear ya un banco para el 2015 que va a tener un capital de 50.000 millones de dólares para financiar proyectos entre sí. Ujú. Y al mismo tiempo, para citar un solo ejemplo, Rusia y China acaban de suscribir un convenio en el marco de esta unidad por petróleo y gas del orden de los 400.000 millones de dólares. Para que nos A demos mí una me idea alcanza. de las magnitudes Ahora, de todo esto, escúchame, ¿no? BRICS. Ahora te quiero comentar, interesante, porque aquí hay una cosa importante. Rusia, Sí. India y China Sí. pertenecen al club atómico. Los tres tienen bomba atómica. Ah, sí. Y además, Rusia y China están sentados en el Consejo de Seguridad. Nada más y nada menos. Con poder de veto. Está bueno lo que decís. Bueno, pero tengo una pregunta. Nos invitan al BRICS, ¿no? Pero no somos parte. No. ¿Puedo decirte una cosita más? Sí, dale. Mirá qué importante será todo esto que estamos hablando. Que Estados Unidos y Europa, que intervinieron en el norte de África, intervinieron en el conflicto de lo que fue Libia, por ejemplo, para apropiarse, el poder de esto es tanto que Rusia y China le dijeron: en Siria ustedes no se meten. Ujú. Es un dato interesantísimo. Claro. La otra es cuando quisieron ahora, fundamentalmente Europa y Estados Unidos, meterse en el conflicto ucraniano, los rusos le dijeron: Ucrania no, ahí tenemos una base estratégica. Es decir, está apareciendo un límite a ese poder que se había establecido a partir de la caída de la Unión Soviética y generando un mundo multipolar. Claro. Esto es interesantísimo, ¿no? Ahora, a ver, ¿cuál es el objetivo central? Protagonismo en el nuevo panorama internacional multilateral, interdependencia, generando crecimientos y excedentes económicos controlados por las naciones que lo integran. Ahora, ¿por qué Argentina? Lo dije, por esa política exterior. Te ¿no es vuelvo a cierto? preguntar, y te vuelvo Sí. a preguntar, pero no vamos a integrar el BRICS. No. Nos invitan, estamos sentados. Vamos a ir como miembros observadores. Después tendrán que ponerse de acuerdo ellos y decidir, como se ha hecho por ejemplo en el caso del Mercosur con respecto a Venezuela, si la Argentina va a formar parte de los BRIC, estos países emergentes. Sí. ¿Está? Bueno, ahora fíjate vos, ya Kirchner y Lula habían detectado esta situación y ambos habían entendido que había un desplazamiento del Atlántico al Pacífico, ¿no es cierto? Y que al mismo tiempo había que establecer relaciones con estas potencias emergentes porque podían ser muy buenos socios en materias comerciales, en materias económicas, de tratados, pero al mismo tiempo como consolidación de un poder político para disputar la hegemonía que ejercía fundamentalmente Estados Unidos y parte de Europa antes de que cayera en la fenomenal crisis que tiene. Sí. Ahora, otra cosa importante para citar, ¿no? La Argentina tiene, además de lo que hemos citado, algo que les interesa muchísimo, fundamentalmente a los chinos. Perdóname. No quiero para participar en algo yo, porque vos estás dando una clase. Dale, vos estás dando una clase. El alimento será. Alimento y no hay otra, y hay algo muy importante, vaca muerta no es poca cosa. Petróleo. La Argentina con vaca muerta está teniendo en recursos no convencionales, de una extracción mucho más compleja, se está ubicando a nivel de número 3 a nivel mundial en cuanto a recursos. Y esto es... 3. Es algo significativo, exactamente. 3. O sea que el próximo presidente o el otro va a ser millonario. Mira, cualquier presidente que le suceda a la Argentina, y esperemos que no sea uno de corte neoliberal, va a recibir un país mucho mejor que aquel que era el 2001.
Bueno, sí, obviamente. Bueno, está bien, pero eso, comparar eso... Ahora, lo que sí hay que tener es una continuidad en materia de política exterior. Aquí hay una fuerte presión por parte de los organismos internacionales y de los intereses que están en la República Argentina, ¿no es cierto? Y esta gran confusión que está en la dirigencia política, fundamentalmente opositora, de volver a esas relaciones carnales con Estados Unidos, aliado extra OTAN, o que el mundo pasa por Estados Unidos y Europa. Bueno, claro, estoy totalmente de acuerdo. A mí me enferma esta frase hecha de hay que integrarse al mundo. Estamos recontra integrados más que nunca. ¿Por qué la Argentina participa nada más y nada menos que del G20? Mirá algo que interesante. La Argentina es convocada por el BRIC que acabamos de describir. Sí. La Argentina es miembro activo del Mercosur y le dijo no al ALCA, el proyecto estratégico de Estados Unidos, sí, para dominar desde el sur, desde México hasta la Antártida, la política económica de los distintos países. La Argentina fue miembro activo de la UNASUR, es miembro activo de la CELAC, participa activamente del G20 y ahora ha sido invitado por el BRIC. Yo digo, pero más que esto. No, quieren estar en Miami, debe ser. Quieren estar en Miami, no sé. Quieren sujetarse a la política de Angela Merkel con respecto a lo que hace con países tales como España, Portugal, Grecia, Italia, Grecia. Lo que le hizo a Grecia. ¿No es cierto? Bueno, dijo que vaya a o bien quieren decir, mira, yo escuchaba, lo veía ayer por internet, ¿no? López Murphy diciendo, sí, la negociación del fondo, de las negociaciones ha sido muy interesante, pero ¿por qué negar al fondo? Y el fondo nos sometió a permanentes planes de ajuste. Totalmente. Siempre nos fue mal. Quiere decir que... No hay que ser economista para saber que nos fue mal con el fondo. Pero es una análisis. Entonces, a modo de síntesis, 2 minutitos. Yo creo que es apasionante, interesante, hay que tener una apertura mental para entender que estamos asistiendo a un nuevo mundo, donde está la multilateralidad, donde el unicato ya no va a poder ser aplicado por parte de Estados Unidos, por más poderío militar que tenga, y que comienza a desplazarse el eje del crecimiento del Atlántico al Pacífico y fundamentalmente del eje Estados Unidos-Europa hacia estas nuevas regiones. Se nos va a ir el tiempo. Bueno. La negociación con el Club de París, los medios, digamos los más críticos del gobierno nacional lo destacaron un poco, pero dijeron que era buena. Los medios más adheridos al gobierno nacional festejaban. La gente no entiende, ¿es bueno o es malo? Quedó claro que es bueno, que es mejor. Mira, yo pero ¿por qué es mejor? La Argentina termina negociando al negociar con el Club de París, con la deuda defaulteada en el 2001, sí, que nos había cerrado todos los mercados internacionales, y realiza un acuerdo no sujetándose ni a las directivas del Fondo Monetario Internacional ni a las imposiciones de los países acreedores. Aquí por primera vez lo más destacable es que no es el acreedor el que somete al país deudor a cumplir toda una serie de condiciones previas, por ejemplo el Fondo Monetario, sino que es el deudor quien fija las condiciones para hacer viable el cumplimiento del acuerdo. Esto revela una vez más, y ahora vamos a ver que falla la Corte con respecto a los fondos buitre, le está diciendo al mundo, la Argentina quiere pagar, siempre y cuando no se alteren su reserva, su crecimiento, su política de desarrollo industrial y su política de inclusión social. Entonces, fijémonos en cosas interesantes. La Argentina acuerda una suma fija total a pagar de 9.700 millones de dólares. Está bien, los 6.500 no existieron nunca entonces. Existieron en algún momento, pero no se dieron las condiciones para la negociación. ¿En qué momento? ¿A 10 años atrás? Yo creo que básicamente por allá por la década del 80 fue la última vez que hubo un intento de negociación. Segundo importante, nos dan 2 opciones, 5 o 7 años de plazo. Sí. ¿Está? Bien, la Argentina se compromete a hacer un pago mínimo anual de 1.100 millones de dólares. Sí. Salvo este año, donde solamente va a pagar 500 millones, sí, ¿no es cierto? Pero no llegamos en 7 años. No, perdóname. Sí. 7 años. Bien. 1.100 es lo mínimo que se va a pagar. Sí. Salvo el 2014, que tenemos compromisos, ¿no es cierto? Y solamente vamos a pagar 600 millones sin intereses. Ajá. ¿Está? Bueno, luego se fija un objetivo de poder pagar anualmente 2.250 millones de dólares.
Es decir, que en 5 años se cancelaría. Sí. En ese caso la tasa pasa a ser, en vez del 3, 4,5. Y si por distintas razones no se pudiera, el límite máximo, digamos, se correría 2 años más y la tasa pasaría a ser del 4,5 por el saldo que quedara al 9%. Se va el doble, sí. Pero las condiciones, además, esto está pautado el pago, teniendo en cuenta los compromisos que la Argentina tiene que hacer enfrente por la refinanciación de la deuda y por lo que le pagó a Repsol. Entonces, tenemos en cuenta que también se le ha pagado a Repsol. Entonces, muy bien. Para quedarnos con YPF. Para quedar nada más que con YPF, la soberanía energética, claro. Que ha aumentado significativamente la producción y genera una fenomenal corriente de inversiones. Bueno, te tengo la mala noticia de que se acabó el programa. No, se acabó, ¿qué crees que te diga? Es un programa de 23 minutos, 22 minutos como mucho. Pero no te quiero dejar sin hacer un cierre. Yo el cierre que te diría es esto, mira. Sí. Igual lo del BRICS es brillante, como lo explicaste. Detrás de esta negociación del fondo, sí, hubo empresas transnacionales que en la Argentina le está yendo muy bien. Entonces, te voy a citar 3 casos importantes para que vos te digas. La empresa Mitsubishi, sí, de origen japonés, ¿sabés lo que está haciendo? Ya, prácticamente ahora, tratando de que obtenga crédito para conjuntamente con el Grupo Corporación América, Aeropuerto 2000, puedan construir el paso binacional centenario que habían pactado en algún momento Cristina y Bachelet. Eso significa que a la altura de Las Leñas va a haber un paso internacional para camiones y ferroviario que va a unir bioceánicamente a los dos países. Ahora, está bien, no me des más ejemplos. Toyota, te puedo decir lo que quiere hacer el grupo Marubeni con respecto... Lo que leí de Toyota, lo que leí de Honda, ¿no? Que tiene obreros suspendidos y que la producción automotriz bajó el 37%. Sí. Eso es lo que yo leí. Está bien, tal vez leí mal. El único sector que hoy en la Argentina está en un proceso recesivo es el automotriz. Bueno, sí, porque han subido los precios a lo loco. Subieron los precios y tenemos un problema con Brasil, que se está renegociando porque solamente está importando Brasil un 9% y lo correcto sería un 14%. Y la otra cuestión importante es la siguiente: si se logran, no obstante esto, a través de una serie de estímulos, producir 740.000 vehículos en el país, no va a haber despidos. Bueno, al negociar con el Club de París, al cerrar esto, ahora podemos tomar estas empresas privadas, como las que vos nombraste, pueden tomar crédito. Crédito de los estados de ellos, además de garantizan, ¿no es cierto? Y van a seguir haciendo inversiones. Vas a ver cómo va a aparecer de vuelta el proyecto que dejó Vale, ¿no es cierto?, en el sur en Malargüe, con respecto a producción minera. Y vas a ver cómo va a hacerse una importante inversión en donde la Argentina comparte con Bolivia y con Chile la mayor reserva de litio del mundo. Mario, nos pasamos 200 minutos nada más, pero no hay problema. Tenemos que cortar.